Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a una nueva versión del encuentro, Geometría Compleja y Dinámico-Holomorfa Aritmética, que en esta nueva versión también será online por segunda vez. Esperamos que estos 3 días sean de mucho aprendizaje para todos. Cualquier duda, comentario, nos pueden escribir a los correos que están de los organizadores en la página del evento. Y eso, siéntanse libres de escribirnos y comentarnos, ¿no? Eso, así que a disfrutar de estos 3 días, tanto de los cursillos como de las charlas. Bien, continuando, voy a presentar a Camilo Ramírez Maluendas. Él nos va a dictar uno de los cursos. Él es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales. Su área de trabajo es en geometría compleja, en particular él estudia propiedades de superficies de tipo infinito. En esta oportunidad nos va a compartir sobre superficies de traslación y grupos de Beach. Camilo, adelante. Muy bien, muchas gracias a los organizadores por invitarme a este evento tan maravilloso. Es un placer estar con ustedes, chicos. Muchas gracias. Bien, voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ahí está. Este no era. Bueno, bien, chicos. Me dijeron que era un cursillo orientado a chicos que están terminando su pregrado, se están iniciando en la maestría. Entonces, espero que se entienda mucho. Cualquier duda que tengan, por favor, hagan sus preguntas, ¿sí? El curso va a ser muy geométrico. También voy a tratar de presentar las cosas de manera formal, pero también van a venir explicaciones geométricas. Muy bien. Entonces, un repaso rápido. ¿Qué son las superficies topológicas? Entonces, recordemos que un espacio conexo, Hausdorff, segundo numerable, si es una superficie topológica, si lo podemos dotar con una familia de ciertas funciones que son homeomorfismos, que van desde abiertos, desde mi objeto, desde mi espacio topológico, a subconjuntos abiertos de R2. ¿Sale? Entonces, esta familia tiene una propiedad muy especial, que cuando tú tomas la unión de todos estos objetos, de todas estas funciones, donde arrancan su dominio y los juntas, la unión siempre te da el espacio topológico total. Ahora, si tú tomas la intersección de dos conjuntos de estos abiertos de la superficie donde están definidos los homeomorfismos, ¿sí? Y haces las composiciones restringidas a la intersección, eso te da un homeomorfismo desde abiertos de R2 a abiertos de R2. ¿Sale? Ok. Muy bien. Entonces, el conjunto o la familia de todos estos homeomorfismos los vamos a llamar atlas, ¿sí? Y cada uno de estos homeomorfismos es una carta. Y la función inversa de estos homeomorfismos se le llama una parametrización. Bien, de todas las superficies que hay, ¿sí? Nosotros vamos a fijarnos en las orientables, ¿sí? ¿Qué vamos a pensar por orientables? Son estas superficies que por ahí no tienen bandas de Mobius encajadas. Por ahí no hay banda de Mobius. No tenemos bichos de estos dentro de nuestras superficies. ¿Sale? Bien. Bueno, y además, porque la estructura que vamos a enfatizar nos hace pensar de que nuestras superficies realmente no son orientables. Si vamos a trabajar con superficies de Riemann. Esa va a ser nuestra siguiente definición. Entonces, vamos a tomar una superficie topológica y vamos a decir que es una superficie de traslación, si cuando tú consideras el atlas, ¿sí? Y tomas las funciones de transición y haces las poscomposiciones, pues resulta que tú tienes una
función o una restricción de una traslación de R2 a R2. Entonces pueden ver aquí el dibujito, tienes tu superficie topológica, te tomas tus dos cartitas, ahí está U y Φ, te tomas tu otra carta V y C, y te tomas la intersección de esos dos abiertos. Y restringes tus dos funciones, ¿sí?, a esa intersección. Y así construyes una función que va de un abierto de R2 en R2. Entonces vas a decir que tu superficie es de traslación si esa función de transición o esa composición es una restricción de una traslación. Bien, entonces esas son las superficies que nosotros vamos a estar estudiando en este cursillo. Bien, si no nos gusta pensar en R2, recuerden que R2 nosotros lo podemos identificar con el plano complejo, ¿sí? Recuerden que la base estándar de R2 la podemos mandar al complejo 1 y al complejo I. Entonces, si no les gusta esta estructura de traslación, restricciones de traslaciones en R2, lo pueden pensar como restricciones de traslaciones del plano complejo. Y ustedes saben que las traslaciones son funciones holomorfas. Entonces, esto hace pensar que nuestros objetos de estudio son superficies de Riemann, pero con una estructura muy particular. Cambios de coordenadas, funciones holomorfas, pero traslaciones. ¿Sale? Entonces, esos son los objetos que vamos a estudiar. Bien, cada vez que nosotros tenemos una definición, lo que viene a continuación son los ejemplos. Entonces, el ejemplo más sencillito es R2 con la carta de identidad. ¿Sale? Entonces, ese no hay nada que estudiarle. Ese es trivial. El interesante o el importante es el que se conoce como el torito. Entonces, tómense los dos vectores linealmente independientes que más les guste en R2 y vamos a definir algo que se llama la retícula, ¿sí? La retícula es un subconjunto de R2. ¿Cómo está definida la retícula? Entonces, tómense los enteros M y N y tómense la suma o la combinación lineal de los vectores linealmente que ustedes escogieron, pero sus coeficientes son naturales. Perdón, son enteros. Entonces, todas esas posibles combinaciones son lo que se llama la retícula generada por esos dos vectores que ustedes tomaron y vamos a denotarla como UZ, suma circulito, UZ. Ese va a ser nuestra retícula. Y ese es un subconjunto de R2. Geométricamente, esa retícula se ve como les estoy mostrando en el dibujito. Son todos estos punticos que ustedes ven por aquí de color rojo, estos circulitos. Esos son los elementos de nuestra retícula. ¿Sale? Y por aquí se alcanza a ver nuestros vectores U y B. Ahora, ¿qué tiene de interesante esta retícula? Entonces, esta retícula, ¿sí?, ustedes la pueden pensar como un subgrupo de R2. ¿Cómo que un subgrupo? Entonces, R2 tiene una estructura de grupo con la suma, ¿sale? Entonces, esa suma se hereda a este subconjunto y eso lo hace un subgrupo, además discreto. Miren los punticos cómo están. De la forma como están distribuidas se puede probar que es discreto y además es isomorfo a Z cruz Z. Bueno, ahora a partir de esta retícula nosotros vamos a definir una relación de equivalencia en R2. ¿Cómo es esa relación de equivalencia? Entonces tú vas a decir que dos elementos en R2 se relacionan sí, solo sí, cuando tomas la diferencia y esa diferencia queda dentro de la retícula. Cuando defines esta relación de equivalencia te puedes tomar el conjunto conformado por todas las clases de equivalencia, ¿sale? Ese es el que vamos a denotar T, V. Y a este muchacho lo vamos a dotar con la topología inducida por la función proyección que va de R2 a nuestro TV, que tomas tu pareja ordenada X, ¿sí?, que está en R2 y lo vamos a enviar a su clase de equivalencia. Muy bien. Entonces, esto es interesante, ¿sale? Porque con la función proyección, ustedes pueden probar, eso les queda de tareas en la primera tareita, van a probar de que ese conjunto cociente o ese conjunto de órbitas es efectivamente un espacio conexo, va a ser segundo numerable, va a ser Hausdorff y además es compacto, ¿sale? Entonces, esa es la primera tareita, van a verificar esas
propiedades, eso es rutina, siempre se hace en un curso de geometría diferencial cuando se introduce el toro. Bien, entonces tenemos una representación geométrica de este toro. ¿Cómo llegamos? Geométricamente, ¿cómo llegamos a este toro? Bien, entonces déjenme volver cuando les mostré la imagen de la retícula. Entonces, hagan de cuenta que su plano cartesiano, ¿sí? Su R2, tiene esas líneas, ¿sí? Y hagan de cuenta que esas líneas salieron cuando ustedes plancharon el plano. Ustedes empezaron a planchar, empezaron a doblar, ¿sí? Y lo doblaron tanto, 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 que al final les quedó este paralelogramo. Este paralelogramo, este que estoy viendo, ¿sale? Y de ese paralelogramo, ustedes van a identificar mediante traslaciones este lado paralelo, el del vector V, con este otro ladito, ¿sí? Cuando pegan les queda un cilindro, ¿sale? Hagan de cuenta que este es mi paralelogramo, ¿sí? Identificaron esos lados paralelos, quedaron el cilindro, y los extremos también los identifican, pegan, y les queda una dona, ¿sí? Esta es la que se conoce como el toro, ¿sale? Entonces, este es nuestro primer ejemplo de una superficie, ¿sale? Entonces, geométricamente, eso es lo que se está haciendo. Entonces, ahora viene la parte difícil, definir una estructura de traslación o un atlas de traslación sobre mi torito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero necesitamos introducir un concepto, es muy sencillo, si ese es el trasladado de un abierto cualquiera en R2 con respecto a la retícula. Entonces, tomemos un abierto, vamos a llamarlo U, ¿sí? Y tomemos un elemento W en nuestra retícula, ¿sale? Y definimos el subconjunto abierto, que es el trasladado W más U. ¿Cómo se define? Son todos esos elementos en R2 de la forma W más X, ¿sí? Recuerden que en R2 tenemos una estructura aditiva. Entonces, esto está bien definido, donde X lo ponemos a correr en U. ¿Sale? Entonces, intuitivamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a nuestra retícula, hagan de cuenta que tienen por aquí un abiertito. Denme un segundo, necesito rayar la presentación. No sé cómo puedo hacerlo. Chicos, ¿alguien me podría decir cómo puedo rayar encima de lo que estoy presentando usando el Zoom? Sí, en las opciones de Zoom te aparece una opción que es marcar o algo por el estilo. Ahora, anotar. Arriba, Camilo. Y ahí te van a salir opciones de lápices para poder escribir. Ah, caray, no la puedo ver. Arriba, arriba es donde dice. En tu Zoom, opciones. en tu barra de opciones. Chale, me aparece mute, stop video, participantes, chat. No, 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 eso está en la parte inferior, en la parte superior. A ver, denme un segundo, voy a dejar de compartir. Si mueves el mouse te debe aparecer una barrita pequeña en la parte superior. Ahí. Ay, caray, no me deja. Si no, en tu Adobe, en herramientas, debe haber algo que se dice comentar. Ahí, comentar a la izquierda. Y ahí aparece por la derecha el lápiz rojo, yo creo que. A ver, firmar. No, ponte a la derecha, tiene herramienta a la derecha de tu página. No, es comentar.
Firmar, rellenar. Y dije que mi tablet me iba a hacer quedar mal. Me hizo quedar mal mi computadora. Hola. ¿Tienes alguna está como bloqueo que no está permitiendo anotar? Sí, estoy tratando de ver si hay alguna en el Zoom, hay algún bloqueo que está. Ustedes pueden hacerlo. Pueden ver su lapicito y poder rayar. No, pero no, porque tú estás compartiendo, tú estás restringido, me parece. Problema. Mira, en la parte de arriba, tu barra de herramientas, cerca de donde hay una basurita, ahí tienes lápices. ¿Eso no te sirve? Claro, en las herramientas Ah, sí, de ya la vi. PDF. Está. Sí. Probemos gratis. Bueno. Creo que compartiré el pizarrón para contarles de qué se trata. Hey, chicos, tampoco me aparece el pizarrón. Qué raro. ¿Podría alguno de ustedes compartir el pizarrón? Ah, pizarrón de Zoom. Sí, por favor. Tampoco me da, creo que están Y a mí restringido. tampoco, yo no sé por qué A está ver, dame un restringido, no segundo. tengo idea dónde ir, fondos y filtros, no, nada que Dame un ver. segundo, dame un segundo. Creo que tienes restringido, o sea, ¿dónde te hago anfitrión de nuevo? A ver. Bueno, si no, no hay problema. Ya abro una. A ver, ahora intenta, Gerardo. Camilo, Mm, ¿estás usando Windows o Mac? Abre un Paint. Hey, sí. O sea, por mientras, digo yo. ¿Ya? A ver, Gerardo, trata de compartir pizarra tú. O ese interno yo no veo, algo pasa. De repente, dependiendo de que cuando uno configura las reuniones, se le olvida hacer algunos clics o de repente uno simplemente no pesca algunos clics y te quedan sin los permisos. Hace no mucho tiempo atrás nos pasó algo similar por estos lados en un taller en un taller de ayudantes. Entonces, pasa a veces. A todo esto. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, vale, vamos a abrir un Paint. Muy bien, chicos. Entonces, geométricamente, ¿cuál es el objeto que estoy definiendo? Entonces, tenemos nuestra retícula. Acá está nuestro R2. Por aquí están nuestros vectorcitos. Por ahí están nuestros puntos. Tomamos un abiertito. Puede ser este. Y lo que estamos haciendo es exactamente una copia de ese vector, de ese abierto que ustedes se tomaron. Lo están acomodando adecuadamente sobre uno de los puntos de la retícula. ¿Sale? Entonces, geométricamente, así estamos definiendo el vector, el abierto trasladado. Bien. Chales, ¿ahora qué pasa? Un segundo.
un segundo, chicos. ¿No se puede compartir? No, tengo una falla con empezó a fallarme el Adobe. Pues como le di la opción de descargar esa opción de opción gratis por tantos días, entonces no me deja, no funciona el Adobe. Entonces vamos a presentar vamos a hacer la presentación por otro lado. Bien, entonces, nos habíamos quedado aquí con el torito, que le íbamos a dar una estructura de traslación. Entonces ya definimos lo que era nuestro abierto trasladado. Bien, muy bien. Entonces, ahora, mediante la función proyección, vamos a tomar un abiertito, el que ustedes quieran, ¿sale? Y lo vamos a proyectar con nuestra función proyección al cociente, a nuestro toro. Y luego vamos a tomar la imagen inversa. Entonces, la imagen inversa, ¿sí?, de ese abierto allá en el cociente, ¿sí?, son todos estos abiertos que dibujamos en R2. Es la colección de todos estos. Entonces, podría pasar que que ustedes tomaron esos abiertos muy grandes y que esa unión, la unión se esté traslapando, se estén encimando. Pero entonces vamos a tomar los abiertos adecuados, lo pequeños posibles, de tal manera que cuando ustedes tomen esta unión, ¿sí?, estos sean disconexos, sean disjuntos 2 a 2, no se estén traslapando, ¿sale? Entonces, eso vamos a hacer. Bueno, muy bien. Entonces, cuando sucede eso, ¿sí?, cuando ustedes toman esos abiertos adecuados de tal manera que esa unión no se esté traslapando, ustedes pueden tomar un abierto de esa colección, ¿sí?, de esta colección, y restringir su función proyección, la función pi. Entonces, esa restricción va a ser un homeomorfismo local, va a tener esa ventaja, va a ser un homeomorfismo local, ¿sale? Y pues su imagen inversa, ¿sí?, es la restricción de pi, ¿sí? Y entonces, esa función inversa, ¿sí?, va a definir una carta para tu atlas, para el toro, ¿sí? Entonces ya tienes una carta que ya sabes en la manera como la definiste. Ahora te vas a tomar la colección de todas esas cartas y la colección de todas esas cartas verdaderamente te defines un atlas para tu toro, ¿sí? Te está definiendo un atlas. Ahora nos gustaría ver que esa colección de atlas, ¿sí?, de verdaderamente es de traslación. Es decir, que si yo tomo 2 cartitas allí, de tal manera que los abiertos donde están definidos se estén intersectando, entonces los cambios de coordenadas sean traslaciones o sean restricciones de traslaciones de R2. Bien, entonces tomémonos 2 cartas de esas, ¿sí?, de tal manera que su intersección sea diferente del vacío. Aquí es diferente del vacío. Y definamos la función sí, ¿sí?, como esta composición, ¿sale? Recuerden que este U intersectado con B, eso está pasando en el toro, eso está pasando en el toro, ¿sí? Y cuando tú tomas phi, ¿sí?, cuando tomas phi, eso es un abierto en R2, ¿sí? Y cuando tomas phi de la intersección, eso es otro abierto en R2. Entonces, ¿quieres ver que eso verdaderamente es una restricción de una traslación? Y recuerden que esta es una composición de proyección, de una restricción de proyección y de la inversa de una restricción de una proyección. Entonces es muy sencillo, ¿sale? Bueno, entonces bajo esa observación, si ustedes se toman un punto X, ¿sí?, en la imagen de esta intersección, entonces le van a aplicar la proyección pi, ¿sí?, le aplican la proyección, ¿sale? Le aplican la proyección a eso. ¿De quién? De psi evaluada en X, ¿sí? Eso es igual a ¿quién?
¿sí? Eso es igual a psi inversa de X, que es igual a pi de X. ¿Por qué? Porque recuerden que esta sí, ¿sí? Es esta composición, ¿sale? Y esta composición, esta primera que aparece, leyendo de izquierda a derecha, es una restricción, ¿sí? De la imagen, de la inversa de una proyección. Entonces podemos decir que se cancelan utilizando la composición en el grupo de composiciones de funciones. Y por eso te queda así inverso de X. Y eso es igual a la proyección en X. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo interesante de la proyección? Como este elemento, ¿sí? Este elemento que tienes aquí es lo mismo bajo pi que de X, quiere decir que se están relacionando, están en la misma clase de equivalencia. ¿Qué quiere decir que estén en la clase de equivalencia? Que cuando tú tomas la diferencia de esos dos elementos de R, eso está en la retícula, ¿sale? Y recordemos que esa retícula es un grupo discreto. Eso quiere decir que nuestra función, sí, la composición es una función continua, ¿sale? Y las funciones continuas mandan conexos en conexos. Entonces, la componente conexa donde se encuentra en X tiene que ser igual a una constante, ¿sale? Eso es igual a una constante. Entonces, esta diferencia es una constante. Y como la función es continua, entonces ese valor de constante es igual para cualquier punto que esté en la misma componente conexa que psi de X, ¿sale? Entonces eso quiere decir que psi de X menos X es igual a una constante, ¿sale? Y tú querías saber quién era psi de X. Bueno, pues entonces despejas X y te queda que psi de X es igual a X más C. Y esa es la regla de asignación de una traslación, ¿sí? Eso quiere decir que en esa componente conexa, ¿sí? Esa función sí se ve como una traslación. Y como la escogencia del punto X fue arbitraria, quiere decir que para cualquier componente conexa donde esté definido sí, es una traslación. Y eso muestra efectivamente que la manera en que hemos construido nuestro atlas le da una estructura de traslación a nuestro toroideo plano. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, ese es un ejemplo sencillo. El otro ejemplo sencillo es el cilindro plano. ¿Sí? También, tómense el vector que ustedes quieran en R2 y van a definir una retícula, pero esta vez lo van a hacer con un solo vector. ¿Cómo definen esas retículas? Tómense todas las combinaciones lineales del vector que escogieron, ¿sí? De tal manera que las combinaciones lineales vienen por enteros, por cualquier entero, ¿sale? Y esa retícula van a definir UZ. Nuevamente, este objeto que ustedes están definiendo es un subgrupo discreto de R2, pero esta vez este subgrupo es isomorfo a Z. Y van a definir una relación de equivalencia en R2. Entonces, ¿cómo es esa relación de equivalencia? Entonces, van a decir que dos puntos se relacionan, sí, solo si ustedes toman la diferencia de los dos puntos y cae en la retícula. Bueno, con esa relación de equivalencia toman las clases formadas, definidas por la relación de equivalencia, tienen el conjunto cociente, lo dotan de una topología a través de la proyección, ¿sí? Que va de R2 al cociente, y el objeto topológico en el cociente que obtienen es lo que conocemos como un cilindro, ¿sí? Aquí está nuestro cilindrito, ahí está. Ese es el modelo topológico del cilindro. Bien, chicos, con las mismas ideas, ¿sí? Que les transmití de cómo probar de que el toro tiene una estructura de traslación, análogamente al cilindro se le puede dar una estructura de traslación, ¿sí? Con las mismas ideas. Entonces, de tareita, ¿sí? Les queda copiar y pegar lo que se introdujo en el toro para darle una estructura de traslación a este cilindro. Bien, entonces, hasta el momento, muchachos, hemos construido superficies de traslación a partir de subgrupos discretos de R2. Entonces, eso intuitivamente nos lleva a preguntarnos, bueno, aquí está la explicación de lo que acabo de decirles. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son todos los subgrupos discretos de R2? ¿Sí? ¿Será que cuando tomamos cualquier subgrupo discreto y tomamos el cociente, podemos obtener una superficie de traslación? Entonces son dos preguntas naturales
que nacen de estas construcciones que les acabo de preguntar? La respuesta ya se conoce, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuáles son todos los subgrupos discretos de R2? Pues efectivamente hay un teoremita que nos dice que si ustedes tienen uno de esos subgrupos, entonces ese subgrupo que ustedes obtienen o es el trivial, o es isomorfo a Z, o es isomorfo a Z cruz Z, ¿sí? Todos son de ese estilo. Todos los subgrupos de R2 discretos son de ese estilo, ¿sale? Y como colorario se obtiene que efectivamente cuando tú tomas el cociente, ¿sí? De R2 entre cualquier grupo de esos discretos que tú obtienes, ¿sí? Tienes una superficie de traslación, ¿sí? Pero los tipos topológicos ya se conocen, solamente hay de 3 tipos. Obtienes el plano, obtienes el toro o obtienes el cilindro. No puedes obtener otra cosa diferente, ¿sí? Esas son todas las superficies topológicas que tú puedes obtener haciendo ese cociente de R2 módulo los subgrupos discretos. ¿Sale? Bueno, entonces uno puede preguntarse, bueno, nos gustarían más ejemplos de otras superficies de traslación diferentes a estas 3 que nos están presentando. Bien, para poderles hacer esa presentación, ¿sí? Necesito hacer un poco más sofisticada la definición de superficie de traslación. Ahorita les digo qué significa que sea mucho más sofisticada. Bien, entonces recordemos, o para los que no sabían, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una estructura de traslación, nosotros podemos definir una métrica riemanniana en nuestra superficie y poder hablar de la curvatura. Geométricamente, ¿qué significa la curvatura? Es qué tan curviado, ¿sí? Es mi superficie localmente donde yo me estoy parando. Lo bonito de las superficies de traslación es que eso es básicamente como si tú estuvieras trabajando con un pedazo de papel plano, ¿sí? Entonces, heurísticamente podemos pensarlo así, ¿cómo es la curvatura? Mire. Entonces, mi superficie, localmente yo la estoy viendo como un pedacito de plano, ¿sí? Como mis cambios de coordenadas son traslaciones, fíjense, yo estoy moviendo mi pedacito donde me estoy parando. Entonces, geométricamente no estoy curveando, ¿sí? Es decir, siempre está plana mi superficie. Eso quiere decir formalmente que mi curvatura siempre es 0 en cualquier punto, ¿sí? Entonces, cuando tú estás hablando, ¿sí? De curvatura en superficies de traslación, está siempre 0. Eso es simpático. Ese número nunca cambia en cualquier punto donde tú estás parado. Ahora, ¿tú te acuerdas de tu teorema de Gauss-Bonnet que te enseñaron o te van a enseñar en el curso de geometría diferencial que te relaciona la topología de tu superficie y la curvatura? Entonces, ¿qué me dice el teoremita de Gauss-Bonnet? Te dice, oye, mira, tú tienes una superficie compacta, ¿sí? En este caso es orientable, es cerrada y está dotada de una métrica riemanniana, ¿sí? Entonces, existe una relación entre la integral con respecto a la curvatura, ¿sí? Por el integral del área de mi superficie. Y eso tiene que ser igual a 2pi, la característica de Euler de mi superficie. Ahora, ¿qué es interesante de esta integral? La curvatura es 0, ¿sí? En cualquier punto de mi superficie. Esto quiere decir que el miembro derecho de mi igualdad es 0, ¿sí? Y si yo quiero por lo menos dotar con una estructura de traslación a un 2 toro, ¿sí? Se tiene que cumplir que 0 es igual a 2pi, su característica de Euler. Pero pues eso no se va a cumplir, ¿cierto? Del miembro derecho, ¿sí? Para cualquier superficie de género mayor o igual a 2, siempre voy a tener expresión negativa al lado derecho, nunca va a ser igual a 0. O sea, nunca se va a poder satisfacer esa igualdad, salvo para el toro. Eso quiere decir, chicos, que yo nunca puedo darle estructura de traslación a un 2 toro, a un 3 toro, a un 4 toro, a un 5 toro. Nunca puedo hacerlo, ¿sí? Si yo me tomo esta donita y le pego otra donita y le quiero dar estructura de traslación a toda la dona completamente, a toda, no puedo hacerlo. Gauss-Bonnet me dice que eso es imposible, ¿sí? Bueno, pero eso no es un problema, ¿sí? Eso no es un problema.
Dice, bueno, tú no puedes dárselo a todo el 2 toro o a todo el 3 toro, pero sin embargo puedes remover puntos, ¿sí? Quita puntos, ¿sí? Vas a quitar puntos. Y cuando quita puntos, entonces sí vas a poder hacerlo. Entonces, este Gauss-Bonnet, ¿sí? Nos dice, oye, tenemos que mejorar nuestra definición de superficie de traslación. Entonces, una versión mejorada de la definición de superficie de traslación, sí, es la siguiente. Bueno, entonces, hablamos de los puntos que quitamos, que les llamamos los puntos singulares, ¿sale? Es importante tener este nombre. Y recuerden que esto lo vamos a hacer para superficies compactas de género mayor o iguales que 2. Bien, entonces, una superficie topológica orientable y sin frontera puede ser compacta o no compacta. La vamos a llamar de traslación. Se admite una estructura de traslación, ¿sí? En la superficie de tal manera, ¿sí? Que esto ocurre en la superficie, excepto en un conjunto discreto de puntos, ¿sale? Que son los puntos que yo estoy removiendo. Si en estos puntos no se extiende la estructura de traslación, ¿sale? Eso es lo que estamos diciendo con nuestra nueva definición. Y chicos, la idea es que el conjunto de puntos sea discreto, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que sea discreto? Como nuestra superficie, ¿sí? Es una superficie, entonces queremos que los puntos no se acumulen, porque si se acumulan en un punto, en ese punto de acumulación, muy probablemente no podemos dar una carta, ¿sí? Carta topológica, de tal manera que mi abiertito sea homeomorfo a un abierto de R2, ¿sí? Por eso es importante pedir o quitarle a la superficie un conjunto de puntos discretos, ¿sale? Eso es importante. Bien, entonces ya con esta nueva definición van a aparecer nuevos ejemplos de superficies de traslación en 2 toros, en 3 toros y en superficies no compactas. Bien, entonces hay preguntas hasta el momento. Bueno, en el muy chat bien. no veo. Bueno, muy bien. Otros elementos interesantes. Cuando estamos hablando de métrica riemanniana, podemos definir una función distancia. Esta función que nos enseñaron en el curso de análisis real, distancia entre puntos. Y así tú puedes hablar de la compensación métrica de tu superficie, porque puede que tu superficie, con la función distancia que define la métrica riemanniana, no sea completa. Entonces tú hablas de la completación métrica de tu superficie de traslación, que la vas a anotar como ese gorrito. Vale. Entonces, a partir de la completación métrica de tu superficie, tú vas a decir cuándo una superficie es mansa o cuándo no es mansa. Entonces tú dices que es mansa, si cuando para cualquier punto, ojo, que tú tomes en la completación métrica, ¿sí? Existe una vecindad de mi puntito, de tal manera que esa vecindad sea isométrica a alguna de las siguientes tres propiedades. La primera, que sea isométrica a un abierto del plano, eso ya los conocemos, son de esta forma, ¿sale? O puede que sea isométrica a un abierto de un punto de ramificación, ya sea finito o infinito, de un cubriente ramificado del disco del plano euclidiano. Entonces recordemos que esos más o menos se ven como este tipo de cosas, ¿no? Estamos pegando circulitos, ¿sí? Estamos recortando y pegando adecuadamente una cantidad finita o infinita, ¿sale? Entonces aquí les estoy mostrando, yo pegué 2 circulitos de manera adecuada, ¿sí? Entonces las superficies de mi interés, esos puntos, sus vecindades son isométricas a este tipo de cosas. Si lo quieren ver de manera topológica, eso los podemos enroscar y mis vecindades de esos puntos se ven más o menos así, ¿sale? Esto también lo pueden hacer para una cantidad infinita, ¿sí? En el caso en que pegan una cantidad infinita de disquistos de estos. Entonces, estas superficies son las que vamos a llamar las superficies de traslación
masa. Y esas son las que vamos a estudiar. Bueno, muy bien. Estos puntos en esta superficie tienen nombres especiales, ¿sí? Los que satisfacen la primera propiedad se le llaman puntos planos, ¿sí? Porque no aparecen este tipo de puntos chistosos, ¿sí? Los otros se van a llamar puntos cónicos o singularidades cónicas, ¿sí? Y les vamos a calcular su ángulo, ¿sí? Para ciertos casos el ángulo va a ser de la forma 2nπ, ¿sí? Para algún n, esto es en el caso de que el cubriente sea de orden finito, de orden n. Si el cubriente es infinito, entonces el punto es llamado una singularidad cónica de ángulo infinito y su ángulo es igual a infinito. No hay de otra. ¿Sale? Bien. Ejemplitos. El primer ejemplo, ya lo conocemos de nuestro curso de variable compleja. Vamos a tomarnos las parejas ordenadas ZW en el plano complejo C cuadrado, ¿sí? De tal manera que esas parejas ordenadas satisfacen la relación W es igual a E a la Z. Bien, entonces ustedes saben que mediante el teorema de la función implícita a ese conjunto de parejas ordenadas lo podemos dotar, ¿sí? De una estructura de superficie de Riemann, ¿sale? Cuando lo dotamos de una estructura superficie de Riemann, eso ya nos dice que nuestro objeto es una superficie topológica, ¿sí? Ahora, vamos a darle estructura de traslación. Entonces, esta es muy sencilla. Esta es muy sencilla de dar. Lo vamos a hacer con la proyección de S a C menos el origen, ¿sí? Vamos a tomar la proyección en la primera entrada. A ZW lo vamos a llamar a Z. Entonces recordemos que de nuestro curso de variable compleja, este es el cubriente infinito del plano complejo removiendo el cero, ¿sí? Estas mismas arepitas o tortillitas, ¿sí? Como una escalera helicoidal, estamos removiendo el cero y está cayendo al plano complejo menos el origen, ¿sí? Entonces, mediante esa proyección, ¿sí? Nosotros vamos a definir la estructura de la siguiente manera. Tomémonos un abierto, el que ustedes quieran, ¿sí? Por aquí están mis tortillitas, un abierto en uno de esos pisos, perdón, en C, un abierto allá en C, abajo, ¿sí? Y se lo llevan con la imagen inversa bajo la proyección. Entonces, eso les da, ¿sí? Allá arriba, ¿sí? Una unión de abiertitos que no se están intersectando. En cada piso les da una copia de ese. ¿Sale? Y ahora, en cada uno de esos abiertos, allá en esa imagen inversa, van a restringir la proyección, ¿sí? Y cuando restringen la proyección, eso es un homeomorfismo local, ¿sale? Y esos homeomorfismos, ¿sí? Son los elementos con los que tú vas a definir el atlas de tu superficie, ¿sale? Entonces, toda esa colección de esos abiertos, ¿sí? Junto con esas restricciones de las proyecciones, son tus cartas del atlas. Los tomas todos y puedes ver que efectivamente cuando tomas los cambios de coordenada, esos son la identidad. Sí, es muy fácil ver de que los cambios de coordenada de esos atlas son la identidad. Entonces, bien, aquí les muestro ese cubriente con el punto cónico. Recuerden que cuando yo veo la completación métrica, yo le pongo el punto, ¿sí? Cuando estoy viendo la superficie no veo el punto azulito. ¿Por qué? ¿Por qué no veo el punto azulito? Porque si le pongo el punto azul, ¿sí? El conjunto completo con el punto azul no es una superficie. Recuerden que si fuera una superficie, ¿sí? Tendría que ser localmente compacta. Y para este punto, el punto azul, no puedo construir un compacto. ¿Sí? No puedo construir un compacto que contenga mi punto azul en la superficie. Por eso yo lo tengo que remover. Y cuando lo remuevo, si es una superficie. Entonces, esto que nos deja de moraleja, la completación métrica puede ser superficie y puede que no sea superficie. En este caso, la completación métrica no es la superficie. Ese gorrito no es la superficie. ¿Sale? Entonces tú remuevas el punto y ahí sí obtienes la superficie de Riemann con la que iniciaste tu estudio. Bien, no sé si hayan preguntas, no sé si quedó claro este ejemplito.
Hay dos preguntas. Diego pregunta, ¿cubriente es lo mismo que cubrimiento? Sí, ¿no? Solo el Sí, lenguaje, ya. sí, 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 sí. Leonardo pregunta, dice que no tiene muy claro la topología en un punto. Leonardo Dinamarca. Ya, en este ejemplo. Leonardo, ¿podías hacer tu consulta, porfa? Sí, voy, gracias. En el punto que del comienzo de las definiciones, cuando esos puntos especiales que son singulares, Ujú, no ujú. entiendo muy bien cuál es la topología alrededor de esos puntos. En esta definición de Mansa. Sí, ahí. Sí, mira, entonces tú vas a la completación métrica, ¿sí? Entonces tú agarras un punto, ¿sí? Y vas a un abierto, ¿sí? Entonces quieres los que son así, como en R2, ¿sale? O quieres, ¿sí? O quieres los que son como cubrientes ramificados del disco, ramificados en el origen, ¿sí? Quieres que la topología sea así, esas son las que te interesan. Si resulta que tienes un punto y los abiertos no son de esa manera, entonces no es más. Esas no las vamos a estudiar, ¿sale? Tú quieres son estos. Mejor. Pero, por ejemplo, una vecindad de ese punto es un abierto en ambos en los dos discos, tanto arriba y abajo. ¿O cómo es una vecindad en ese? Por eso, o sea, tú tomas el punto, estás en tu completación métrica, ¿sale? Y a ti te gustaría entenderlo, ¿sí? Entonces, en la completación métrica, la vecindad o se ve así, ¿sí? O se ve así. Se ven así las vecindades, ¿sí? Lo que pasa es que las vecindades tienen propiedades interesantes, que la vecindad es un cubriente ramificado del disco ramificado en el origen, ¿sale? Ya, Pero la sí. vecindad de arriba se ve así. No, claro, ahora entiendo ya. Entonces, las vecindades no son, ya no es siempre homomorfo a un abierto de redo, sino que son vecindades A estos diferentes. bichos. Claro, Sí, claro, a claro, estos ahora bichos, entiendo. a estos objetos. Ya, ahora sí. Sale. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cuándo la completación métrica es una superficie? Pregunta Diego. Sí, mira, Diego, la superficie es una completación métrica cuando no tienes puntos singulares infinitos. ¿Sí? Cuando no tiene puntos singulares infinitos, tu completación métrica es una superficie. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque si tú tienes un punto singular infinito, pues ese nunca va a ser homeomorfo un abierto de R2, ¿no? ¿Por qué? Porque en la completación métrica, como te dije, ¿sí? No es localmente compacto, ¿sí? Y una superficie es localmente compacta, ¿sí? Y por eso no puede ser esto superficie. ¿Sale? ¿Mejor? No sé si responde a tu pregunta. Creo que sí, dice. Y otra respuesta, pregunta de Mateo, dice, si, ¿la orientabilidad complica las cosas? A ver, fíjate. Es que cuando tú tienes cambios de coordenadas, traslaciones, cuando tú vas a ver la matriz jacobiana, ¿sí? Te da pues la identidad, ¿no? Y pues el determinante es positivo. Pues de acuerdo a la estructura con la que yo estoy trabajando, pues de entrada ya tengo que mis superficies son orientables. Entonces por eso no pienso en las no orientables. Y una última pregunta de René, dice, para superficies infinitas, con la primera definición, ¿el cilindro es la única superficie de traslación o hay otras? Es la única superficie de traslación sin puntos singulares. Sin puntos singulares. ¿Sí? Y sí, sí hay otras. La idea es que más adelante les enseñe una que se llama el monstruo del lago Ness. ¿Sí? Y si podemos, el árbol florido de Cantor y otras un poco más simpáticas. No sé si tenga más preguntas. Eso, Camilo. Muy bien.
Entonces va una muy simpática, un ejemplo muy simpático, curvas hiperelípticas finitas que trabajan mucho Saúl y Rubén y gente que está en la UFRO, no sé en qué otras partes de Chile. Entonces tómense ustedes una cantidad finita de números complejos diferentes, ¿sale? Entonces vamos a tomar una cantidad par de estos números complejos A sub 1 hasta A sub 2K, ¿sí? Y van a definir el conjunto S de parejas ordenadas ZW en C cuadrado, de tal manera que satisfacen esa relación que ven allí. W al cuadrado es igual a la proyectoria desde 1 hasta 2K de la diferencia de Z menos los A sub I, ¿sí? Entonces, este objeto se le llama curva hiperelíptica finita. Entonces, nuevamente podemos hacer uso del teorema de la función implícita para adoptar este objeto de estructura de superficie de Riemann, ¿sale? Adicionalmente, en nuestro curso de geometría algebraica, se puede deducir del teorema de Riemann-Hurwitz que esta superficie tiene género K-1. Entonces, ojo, no estoy trabajando en la esfera de Riemann, o allí no estoy trabajando, ¿sí? Entonces simplemente lo estoy viendo en C cuadrado, este objeto como subconjunto. Entonces, de momento este objeto es una superficie topológica, un cilindro de hecho de género K-1, ¿sale? No lo estoy viendo en el plano proyectivo, ¿sale? Bien, entonces nuevamente este objeto, haciendo uso de nuestra función proyección, que va de S al plano complejo, donde tomo la pareja ZW y la mando a Z, ¿sí? Yo le puedo dar una estructura compleja, una estructura de superficie de traslación, ¿sí? Pero entonces eso está bonito. Esto está bonito porque esta proyección me dice cómo es la estructura de traslación que tiene mi superficie, ¿sí? La proyección nos dice que en los puntos estos A sub 1 hasta A sub 2K, que fueron los que yo tomé para definir mi proyectoria, me dice que esos son puntos de ramificación, ¿sí? Esos son puntos de ramificación. Y me dice además que si yo me tomo un punto en el plano complejo, diferente a esos puntos de que yo tomé, y estudio la fibra, en la fibra hay dos elementos, ¿sí? Entonces, eso me está diciendo, ¿sí?, que la completación métrica de mi superficie o mi superficie de traslación, las vecindades, ¿sí?, son de este tipo, ¿sí?, son planitos o son, ¿sí?, puntos de estos cónicos de ángulo 4π. Son dos tortillitas de estas pegadas, ¿sí? Yo puedo deducir que las vecindades solo son de estos dos sabores, ¿sí?, mediante esa función proyección. Son de esos dos sabores las vecindades en mi superficie de traslación. Entonces, ahí está un dibujito de la vecindad de mis puntos cónicos en mi superficie. Bien. Ahora, necesitamos definir lo que es el déficit del ángulo porque me gustaría que probáramos el teorema de Gauss-Bonnet discreto para las superficies de traslación. Bien, cuando nosotros tenemos un punto cónico o cualquier punto sobre nuestra superficie de traslación, vamos a definir el déficit como un valor real de la siguiente manera. Si el punto es plano, ¿sí?, entonces nuestro déficit va a ser 0, ¿sí?, va a ser 0. ¿Sí? Lo vamos a anotar como delta. Si el punto es un punto cónico de ángulo θ x, entonces el déficit va a estar definido como 2π y le vamos a restar el valor del ángulo, que es menos θ de x. Esa va a ser la definición. Y si es un punto cónico de ángulo infinito, pues entonces el déficit va a ser, ¿sí?, no hay de otra. Entonces, estas son las tres maneras para definir el déficit del ángulo de un punto sobre la completación métrica de nuestra superficie. Bien. Bueno, entonces, en el cubriente infinito de C ramificado en el origen, el déficit de nuestro punto singular viene siendo infinito
Para cualquier otro punto de nuestra superficie el déficit es 0, ¿sí? De acuerdo a nuestra definición. Para nuestras curvas hiperelípticas infinitas, ¿sí? ¿Cuál es el déficit? De los puntos cónicos. Entonces recuerden que los puntos cónicos tienen ángulo 4pi. Entonces nuestro déficit viene dado por 2pi menos 4pi, eso es igual a menos 2pi. ¿Sale? Y para el resto de los puntos, como son planos, el déficit es igual a 0. Bien. Ahora vamos a estudiar un ejemplo interesante de la teoría. De hecho, este es el ejemplo que le da vida o pone en el mapa a las superficies de traslación. ¿Sí? Las superficies de traslación, su estudio viene motivado por los billares. Entonces voy a contarles rápidamente qué es un billar. Chicos, ¿cuánto tiempo me queda? Como 7 minutos más, a lo más, porque Vale, igual vale. hubieron preguntas. Todo. Vale, vale. Bueno, entonces, muchachos, tómense en un polígono compacto en R2, el que ustedes quieran, un polígono, ¿sale? Y ustedes saben que su polígono tiene ciertos vértices, ¿sí? Entonces, esos vértices en la frontera de mi polígono son los únicos puntos donde la frontera no es diferenciable, ¿sí? Y esa es una cantidad finita de puntos. Entonces, vamos a definir lo que es una trayectoria de billar, ¿sí? En nuestro polígono, ¿sale? Bueno, entonces, por aquí tengo un dibujito. Aquí está. Entonces, hagan de cuenta que estamos en el billar, tenemos una bolita y tacamos, ¿sí? Entonces, esa bolita siempre se va a desplazar con una velocidad constante. Y siempre que golpea la frontera del billar, ¿sí? Cuando entra, ¿sí? Va a entrar con un ángulo inicial y va a salir con un ángulo final. Y resulta que esos dos ángulos, como ven aquí en la figura, por aquí vamos siguiendo la trayectoria azulita, cuando golpea ese ángulo de incidencia o ese ángulo inicial, va a ser igual al ángulo de salida, al ángulo de reflexión. ¿Sale? Ese es un billar muy especial. Entonces, los caminitos, ¿sí? Que dibuja mi bolita en la mesa de billar de esa manera, se le llama una trayectoria de billar. ¿Sale? Ahora ustedes me dirán, ¿qué pasa cuando la bola golpea una de las esquinas? ¿Sí? Que son los huecos o las buchacas. Cuando eso sucede, el movimiento se acaba. ¿Sí? Ya ahí ya no podemos seguir jugando billar. Bien, entonces, la colección de todas esas trayectorias, ¿sí? Que se dibujan en esa mesa, es lo que se le llama el billar asociado a tu polígono. Bien, entonces lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista geométrico es, bueno, vamos a estudiar todas esas trayectorias, vamos a estudiarlas, ¿sale? Entonces, para estudiarlas hay un método que se llama el método del desdoblamiento. ¿En qué consiste ese método? Entonces, miren, chicos, si nosotros nos ponemos a trazar las trayectorias con regla y compás, está un poco difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dibújate tu mesa de billar. Vamos a hacerlo aquí con una mesa muy sencilla que es el cuadrado. ¿Sale? Entonces, hagamos de cuenta que vamos a iniciar nuestra trayectoria de billar. Estamos jugando. Por aquí iniciamos. ¿Sale? Y golpea en un lado de mi mesa de billar. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Eso nos dice cómo se va a ir dibujando la trayectoria. Entonces, van a poner un espejo, ¿sí? Con respecto al lado donde chocó la bola. Entonces, si ustedes ponen un espejo, en el lado de espejo se ve nuevamente la mesa de billar. Pero ¿cómo se va a ver la trayectoria? La trayectoria se empieza a ver como una línea recta en tu espejo. ¿Sí? Entonces, en el objeto que tienes en el espejo, la misma mesa, la estás viendo normal, pero tu trayectoria se está viendo como una línea recta. ¿Sí? Entonces ahora tú dices, ah, bueno, esto está simpático. Esto que estoy haciendo me está permitiendo ver mi trayectoria de billar como un segmento de línea recta, ¿sí? Que se va continuando en mesas de billares que yo estoy pegando adecuadamente. ¿Cómo las estoy pegando adecuadamente? Mediante
reflexiones. Bien, ahora me paso para la imagen que tengo en el espejo de mi mesa de billar. Ahí estoy estudiando ahora mi trayectoria de billar. Hago nuevamente el truco, ¿sí?, que hice anteriormente. ¿Sale? Entonces aquí estoy en mi nueva mesa de billar. Estoy estudiando mi trayectoria. Por aquí viene mi trayectoria. Golpea ahora una de las nuevas aristas de mi mesa de billar. Ahí nuevamente pongo mi espejito, ¿sí? Y mi trayectoria de billar la sigo estudiando como una línea recta. ¿Sale? Y ese proceso lo puedo seguir haciendo de manera continua cada vez que yo esté estudiando mi trayectoria de billar en mi nueva mesa de billar que está apareciendo haciendo este proceso. Entonces, este proceso se llama el desdoblamiento de una trayectoria de billar. Ahora, ¿por qué es interesante este desdoblamiento? Porque nos está permitiendo hablar de un grupo de isometrías. ¿Sí? ¿Cuál es ese grupo de isometrías? Ese es el que viene generado de tomar las reflexiones con respecto a los lados de mi mesa de billar. ¿Sí? Y ese grupo de isometrías es un subgrupo de las isometrías de R2. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a llamar E1 hasta EN a los lados de mi polígono. ¿Sí? Y vamos a tomar las reflexiones con respecto a cada uno de los lados de ese polígono. Ahí están. Y tomamos el grupo H que está generado por esas reflexiones. Bien. Ahora, ¿por qué es interesante este grupo? ¿Qué nos va a permitir hacer ese grupo? Nos va a permitir definir una superficie de traslación. Entonces vamos a ver con este ejemplito del cuadradito cuál es la superficie de traslación que nos va a aparecer. Entonces, 2 minutos. Bueno, entonces tómense en este cuadradito, ¿sí? Entonces resulta que cuando ustedes hacen reflexión ahora en este cuadradito que les estoy mostrando, con respecto a esta línea recta, ¿sí?, les aparece otro cuadrado, pero ese cuadrado que les está apareciendo es exactamente la misma mesa de billar con las identificaciones de los lados A, B, C y D. ¿Eso qué quiere decir? Que este cuadrado que ustedes pusieron a la derecha, este lado D, se está identificando con este otro lado D. ¿Sale? Análogamente, estos dos cuadraditos que aparecieron de identificarse, ¿sí?, se están identificando este lado con este otro lado. Análogamente, estos dos laditos se están identificando con estos dos lados. ¿Sale? Eso quiere decir que cuando ustedes están haciendo el desdoblamiento, ¿sí?, esa trayectoria de billar, ¿sí?, se está dibujando en algo que se llama una geodésica en una superficie. Y esa superficie ya la conoce, es el toro. ¿Sale? Entonces, estudiar billares en el cuadrado es estudiar las geodésicas en el toro. Entonces, ese proceso se llama la construcción de Katok-Senliaco, ¿sí?, eso que les estoy contando. Y bueno, no me va a dar para definirles concretamente cómo se define la superficie a partir del grupo, pero esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ya para rematar, ya sabemos que a partir de un billar podemos construir el desdoblamiento y con el desdoblamiento poder construir una superficie. Entonces, ¿cómo son esas superficies? ¿Sí? ¿Cuál es la topología de esa superficie? Bien. Entonces, un billar, un polígono, perdón, se va a llamar racional si las medidas de sus ángulos interiores son de la forma MNP, donde M y N son enteros. Si alguno de los ángulos de un polígono es de esta forma, entonces lo van a llamar irracional. Pues resulta, chicos, que si ustedes toman un polígono racional, ¿sí?, entonces la superficie que está asociada a este billar de este polígono es una superficie compacta, ¿sí? Y además sabemos cuál es la topología de esta superficie compacta. Cuando me refiero a la topología, me refiero al género. El género viene dado de esta forma, ¿sí? Así se calcula el género de esa superficie. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando el polígono es irracional? ¿Cuál es la superficie asociada a mi billar? En ese caso, la superficie asociada es algo que se llama el monstruo del lago Ness. Entonces, ¿quién es el monstruo del lago Ness? ¿Cuál es esa superficie? Se les voy a mostrar un dibujito. Mi superficie del lago Ness es esta. Lo puede empezar como el plano en el cual están pegando una cantidad infinita de toritos, ¿sí? Que se van para el infinito, no se están acumulando. Entonces, ese objeto es el monstruo del lago Ness y proviene cuando ustedes le asocian una superficie a un billar que viene de un polígono irracional. Y bueno, yo creo que hasta ahí le paro. Bueno, muchas gracias, Camilo.